los que estamos escuchando, Señor, danos oídos espirituales, que estemos muy atentos a lo que tú nos quieres decir. Todo esto te lo pedimos por la bendita intercesión de nuestra Madre María Santísima y por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, mi hermano David Mijares. Gracias, muchas gracias por la invitación, Alberto. Y hoy quisiera compartirles acerca del Espíritu Santo. Y voy a entrar pues al grano, mis hermanos. Si Dios realmente existe, la más grande de las aventuras, lo más excelso a lo que un hombre, una mujer puede aspirar, lo último que a final de cuentas hay para la vida humana es conocer a Dios. No hay más, mis hermanos. Si Dios existe, ¿qué pudiera compararse entonces con eso? Entonces pudiéramos decir, bueno, pues yo quiero conocer a Dios, ¿cómo le hago? Entiendo que por ahí hay alguien que está preparando la presentación y le va a estar Sí. pasando. Entonces, ¿cómo le hago yo para conocer a Dios? Bueno, pues para conocer a Dios, para entrar en contacto con Dios, es necesario el Espíritu Santo. ¿Qué mejor sería, alguien pudiera decir, pues verlo a Él en persona? Como si, como si fuera el año cero, digamos. Bueno, pues sí, Él estuvo aquí entre nosotros en persona hace 2000 años, visible a nuestros ojos humanos. Sin embargo, en el regalo de Pentecostés, nos dice lo siguiente, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, yo me atrevería a parafrasear este pasaje, Jesús en escena diciéndole a sus discípulos, si tú crees que lo has visto todo, no has visto nada. ¿Qué podría ser mejor que tener a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios hecho hombre, delante de nosotros? Pues uno diría, nada. ¿Verdad? Sin embargo, Jesús dice que sí hay algo mejor que ni tenerlo a Él aquí al lado, encarnado. Dice, mejor que ni tenerme ahí con ustedes es la inhabitación de mi Espíritu Santo. Es algo increíble, mis hermanos. Lo que el Espíritu Santo nos trae de la presencia de Dios es mucho más grande y poderoso que ni tener a Jesús encarnado al lado de nosotros. El pueblo de Israel estaba acostumbrado, por ejemplo, a encontrarse con Dios afuera de él. Tenían que trasladarse a Jerusalén para entrar en la presencia de Dios. Y el arca de la alianza, la tienda del encuentro, el templo. Aún Tomás, cuando le dice a su Señor, tú eres mi Dios y mi Señor, todavía se estaba relacionando con él como alguien fuera de él, como alguien externo a él, pudiéramos decirlo. Sin embargo, Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es decir, Cristo vino, puso su morada entre nosotros, vivió entre nosotros hace 2000 años, pero todavía no dentro de nosotros. Y aquí es donde podemos entender aquello de que Jesús dijo en este pasaje que les leí, conviene que yo me vaya. No han visto nada, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es nada más y nada menos que la Santísima Trinidad poniendo su habitación en nuestros corazones. Entonces, esta es la gran revolución que trajo Jesús con su venida y con el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Ya no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que ir al templo. Nos dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario o templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que han recibido de Dios y que ya no se pertenece? Entonces, ahora la nueva morada de Dios no está afuera de nosotros.
está en nosotros, ni siquiera entre nosotros, sino dentro de nosotros como iglesia, como personas, como individuos, como hijos amados de Dios. Entonces, por eso cuando la palabra nos dice en Mateo 6:6, tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, para los franciscanos, por ejemplo, esta celda era su propio cuerpo y nuestra alma era el ermitaño que habita en la celda de nuestro cuerpo y que quiere encontrarse ahí mismo con Dios para orar a Él, para meditar. Ese canto que a lo mejor algunos conocemos que se llama Tierra Santa. Bueno, ¿cuál es esa Tierra Santa? ¿Dónde está? Pues está aquí en nuestro corazón, dentro de nosotros. Está en su iglesia, pero no en las paredes, sino en nuestros corazones. Juan 20:22 dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ese sopló sobre ellos, ¿verdad? Es la palabra, tiene en su etimología la palabra physis o naturaleza, que quiere decir, pues, nuestra naturaleza. En otras palabras, cuando sopla, nos está como connaturalizando con él, nos está compartiendo su naturaleza. Y vemos que, en efecto, la palabra de Dios nos habla de que Él nos comparte su naturaleza humana y lo hace a través del soplo de su Espíritu Santo a nosotros. Nos connaturaliza con Él. Hermanos, hermanas, yo a veces hablo de mi itinerario espiritual como de varias conversiones. La primera conversión cuando tuve mi encuentro con Dios, pero la tercera tuvo que ver con este descubrimiento de Dios en mí. Como dice San Agustín, ¿verdad? Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo afuera. Afuera te andaba buscando y tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Es decir, cuando yo me percaté, hermanos, hermanas, de que un día caminando por el parque, de que yo era un sagrario ambulante, transformó la manera en que yo comencé a relacionarme con Dios. Ya no lo buscaba afuera, ya no lo buscaba, ¿verdad? Como en medio de nosotros en la asamblea, sino a partir de ahí cambió, digamos, mi paradigma, mi manera de entender la vida espiritual. Ahora, cuando hago oración, trato de centrar mis ojos hacia adentro y buscar a Dios en mi interior. Me acuerdo que cuando tuve como esta conciencia de, de que Dios verdaderamente habitaba en mí, llegué a la oficina y saludé a una de las hermanas secretarias y dije, aquí estoy saludando a Dios en ella, porque Dios se esconde en cada uno de nosotros. Hemos sido, en cierto sentido, hermanos, hermanas, infectados por el Espíritu Santo, por decirlo de una manera. Pero debido a que nosotros como humanos no podemos ver las realidades espirituales, pues porque nuestros sentidos humanos no las captan, perdemos de vista que estas realidades espirituales son tan o más reales que las materiales. Literalmente hemos sido invadidos espiritualmente por la Santísima Trinidad. Si pudiéramos ponernos unos lentes, que además de ver lo material, como cuando uno pasa, va a agarrar el avión o ciertos detectores de metales, si pudiéramos ponernos unos lentes que pudieran ver lo espiritual, veríamos que en efecto fuimos invadidos. En lugar de rayos X, pudiéramos llamarle los rayos del Espíritu Santo. Y si se nos pasa por ese dispositivo, detectaríamos esa presencia en cada uno de nosotros. Dios, hermanos, hermanas, se nos ha metido dentro. Entonces, ¿qué es este virus con el que fuimos infectados? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues es Dios, como venimos diciendo, la Santísima Trinidad misma. Y entonces, ¿qué hace dentro de nosotros? Bueno, pues su presencia en nosotros, este Espíritu Santo,
nos da una nueva relación con Dios. La bendición de la nueva alianza, precisamente del Nuevo Testamento, es que el Espíritu viene a ser morada en nosotros y nos da una nueva vida. El propósito de Dios siempre desde que nos creó ha sido unirse a nosotros, estar en comunión con nosotros, tener una relación personal contigo y conmigo. Y por eso nos hace partícipes de sí mismo, de su persona, de su naturaleza, de su santidad. Nos hace partícipes de su Espíritu Santo. En una oportunidad en una empresa me invitaron a todos los empleados a que les diera una charla acerca de la existencia de Dios. Y yo comencé a hablarles de las pruebas de la existencia de Dios según Santo Tomás y investigué mucho al respecto. Pero al final terminé diciéndoles, yo no creo en Dios por eso, sino fundamentalmente creo porque yo tuve y tengo una relación con un Dios que está vivo. Creo porque tuve una experiencia personal con él. Entonces, fundamentalmente el cristianismo entonces es una persona que se llama Cristo y que está vivo y con el que podemos relacionarnos diariamente. Un amigo mío, la primera vez que me envió un correo electrónico, decía como en su firma, Dios está vivo, hablé con él esta mañana, me impresionó mucho. Entonces, siempre que recibo un correo de él, abajo dice, Dios está vivo, hablé con él esta mañana. Esa es la realidad. Eso es lo que significa ser católico, buen cristiano. Descubrir que Dios está vivo y que podemos relacionarnos con él. Entonces, el Espíritu Santo nos da una nueva relación con Dios. También nos transforma cada vez más en la imagen de Cristo, en sus hijos. Eso es lo mismo que decir que nos santifica. Es lo mismo que decir, ¿verdad? Que Él nos transforma, en otras palabras, en Él mismo, en otros Cristos. Entonces, no es simplemente dejar de pecar como una visión negativa. Sí es eso, pero fundamentalísimamente es transformarnos y llegar a ser otros Cristos los unos para los otros. A mí cuando yo me convertí, ahora sí en mi primera conversión, lo que más me atrapó el corazón fue precisamente su persona, queriendo ser un hombre, ¿verdad? Que transformara el mundo de grandes ideales. Se me presenta el ideal de la persona de Cristo y de ser con él, como él. Y a partir de entonces, hace 40 años, hermanos y hermanas, para mí llegó a ser como la pasión de mi vida. Yo quisiera y quiero y me esfuerzo. Y es el ideal de mi vida, ser como Cristo, relacionarme como Él, hablar como Él, vestirme como Él, caminar como Él, bailar como Él, ser otro Cristo. Lejos y muy lejos estoy de serlo, pero de eso se trata la vida. Y el Espíritu Santo nos transforma y nos quiere transformar cada vez más en esa persona. Primera de Pedro 1:4 nos dice, pues su divino poder, el Espíritu Santo, es decir, que habita en nosotros, nos ha concedido todo cuanto se refiere a nuestra vida y a la piedad, es decir, todo cuanto se refiere a nuestra relación con Él, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Dice, para que por ellas os hicierais partícipes de su naturaleza divina. Es decir, somos hechos partícipes de la naturaleza divina por el Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu, fíjense, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ese habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿quién? Dios Padre, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Algo así como si nos hubiéramos tragado una semilla, hermanos y hermanas. Y aquí está en nuestro interior, y esa semilla tiene vida divina. Y esa vida divina está creciendo dentro de nosotros. No estamos muertos, estamos vivos en Cristo Jesús. Tenemos un ser vivo dentro de nosotros.
De hecho, se trata entonces de dejar que esa semilla crezca cada vez más entre nosotros, que desarrolle todo su potencial, que ese divino poder que es el Espíritu Santo nos divinice en cierto sentido, nos haga crecer para llegar a ser como Cristo. Y el fruto de esa semilla entonces es el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. En cierto sentido, como nos dice también 1 Corintios 1:21, o sea, Dios, ¿verdad?, nos conforta en Cristo y nos marcó con su sello, con el sello del Espíritu Santo. Hagan de cuenta como la imagen es de antiguamente, cuando los reyes mandaban una carta y le ponían una cera, ¿verdad?, como una huella, y el rey ponía su anillo y dejaba su estampa ahí, su carácter, para que cuando lo recibiera a quien iba dirigido, pudiera decir: ah, viene de fulano de tal, porque lo reconozco por su sello. De esa manera, Dios nos sella con el Espíritu Santo para que al vernos a nosotros, Él se pueda reconocer a sí mismo en cada uno de nosotros. Es una imagen bellísima. Nos sella con su Espíritu Santo para poder Él mismo verse en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué esperar de la acción del Espíritu Santo cuando oren por nosotros una y otra vez? Por ejemplo, por el bautismo del Espíritu Santo, si es que acaso no lo han hecho. Bueno, pues por lo mismo podemos esperar conocer más el amor personal y de predilección del Padre por nosotros. Nos dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios, Dios es amor, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Y a dónde se nos ha metido el Espíritu Santo? En nuestros corazones. Pues vamos a conocer el amor de Dios por el Espíritu Santo cuando oren por nosotros, cuando comencemos a vivir esta dimensión del Espíritu Santo en nuestras vidas. También a través del bautismo en el Espíritu Santo y de la vida en el Espíritu podemos y iremos conociendo un nuevo poder para vivir de una manera diferente. Este poder del Espíritu Santo, esta dinamita, esta fuerza, está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Entonces no se trata de andar buscando experiencias o sentir algo o emociones, no. El Espíritu Santo silenciosamente, muchas veces y la mayoría sin darnos cuenta, viene en ayuda de nuestra flaqueza y de nuestra debilidad para irnos dando este nuevo poder para vivir de manera diferente. Entonces no solamente viene a morar en nuestros corazones para recibir culto y adoración, sino que entra dentro de nosotros para influenciar la manera en que vivimos. Produce su misma naturaleza en nosotros, nos va santificando porque solo Dios es santo. También nos da sus dones. El Espíritu Santo también nos da sus regalos, sus gracias. Es cuando viene un huésped, ¿verdad?, que no hemos visto por mucho tiempo. Yo así tenía un tío que todos los años que venía a visitarnos en Navidad solamente, lo esperábamos porque sabíamos que traía siempre regalos para cada uno de nosotros. Y así es Dios. Cuando viene a nuestros corazones, viene también con sus regalos. No tenemos y no podemos, de hecho, hacer nada para merecerlos o para adquirirlos por nuestros méritos. Son regalos, carismas. Gracias, carisma viene de la palabra gracias, favores, dones espirituales. Entonces, más bien lo que nos da es Él mismo actuando en nosotros y por medio de nosotros. Y nos da estos regalos que son Él mismo con el propósito de hacernos crecer y de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, algunos ejemplos. Probablemente nos dará cierta sensibilidad espiritual que antes no teníamos. Por ejemplo, para captar las necesidades de los demás. O a veces nos viene el deseo de decirle algo a mi compañero, a mi primo, a algún conocido, ¿verdad? Oye, no sé, pero siento que debo de decirte esto, inspiraciones. Un pasaje bíblico que antes
pues lo habíamos leído muchas veces, comienza a cobrar una vida que antes no la tenía. Y leemos la Biblia y parece que nos saltan las palabras como una carta escrita de Dios para nosotros. O nos experimentamos pues con una alegría que antes no conocíamos, o acompañados y cuidados por Dios. Entonces, hay tres principales clases de dones que Dios nos da. El principalísimo, pues, es el don del Espíritu Santo mismo, el don de la vida nueva que produce el fruto del Espíritu que venimos diciendo. Es el don básico y principal que recibimos, y lo recibimos por la fe. Entonces, es Dios mismo habitando en nosotros, lo que hemos venido diciendo. Pero también hay dones y gracias que nos permiten a todos vivir para Dios más eficazmente. Son esos dones que cuando recibimos el sacramento de la confirmación se actualizan en nuestra vida. Son los dones mencionados en Isaías 11. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Y le inspirará en el temor del Señor. Son 7 esos dones del Espíritu Santo. Sabiduría y inteligencia, una pareja, ¿verdad?, que nos ayudan en nuestra formación mental. Consejo y fortaleza, que nos dan poder o nos equipan para la acción, para hacer lo que Dios quiere y tomar buenas decisiones. Don de conocimiento o ciencia y temor del Señor, que nos ayudan a relacionarnos más íntimamente con Dios. Este conocimiento que nos lleva a temer a Dios, pero no un temor servil, sino para poder adentrarnos en su corazón más y más. Y entonces ahora sí, deleitarnos en el temor del Señor, como dice el pasaje mismo, inspirarnos en ese temor, en lo que Dios hace y quiere hacer en cada uno de nosotros. Y estos dones se van desarrollando en la medida en que caminamos en Dios. Entonces, no se trata de distinguir o estar al pendiente a ver cuándo me sale el don de consejo o el don de conocimiento, ¿verdad? Porque están actuando por la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Y también nos da dones carismáticos. Los dones carismáticos que nos son dados para la edificación del cuerpo de Cristo en el amor. Efesios 4, 11, 13 dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los diversos dones son diversas clases de equipamiento que da a diferentes miembros, hermanos y hermanas del cuerpo, para edificarnos mutuamente, porque todos somos parte del único cuerpo de Cristo. Y muchos dones no implican necesariamente algo o una manifestación sobrenatural. Por ejemplo, el don para participar en el ministerio de música, pues, o las obras de misericordia. Pues no tenemos que tener grandes revelaciones, etcétera, o atender a los huéspedes, un don, o cuidar a los niños, o preparar el equipo de sonido para una asamblea. Más bien necesitamos concentrarnos en hacer lo que ya sabemos que Dios quiere que hagamos y en multiplicar ese don con la confianza de que es Dios mismo el que nos está equipando. Entonces, si nos aplicamos al servicio y le pedimos a Dios que actúe a través de nosotros, entonces el servicio se volverá cada vez más y más espiritual. Entonces, los dones involucran y pueden involucrar nuestras capacidades naturales y destrezas, y van a requerir que nos empeñemos en ellos, en desarrollarlos, ¿verdad? A veces pensamos que los dones carismáticos simplemente como algo que Dios nos da y que no tienen nuestra cooperación. No, también requerirá de nuestra cooperación. Entonces, el tener un don carismático o un servicio o ministerio cristiano no quiere decir que no necesitamos practicarlo o adquirir destrezas. Por ejemplo, si voy a dar una presentación o una charla, nos puede llegar y ser demasiado espirituales, sobre espirituales. No, no, no. No voy a prepararla porque quiero que sea Dios quien hable y no yo, y no quiero poner ningún obstáculo. Papito o mamacita,
prepárala, porque Dios actúa a través de la humanidad y de los dones que nos da. Otros dones espirituales suelen funcionar, ¿verdad? Cuando, como de una manera, ahora sí, como de mayor inspiración o con una unción, por así decirlo, en algún momento específico, en alguna asamblea. Y el Espíritu Santo también quiere darnos esos dones, pero requiere de una mano abierta para recibirlos, ¿verdad? Dame tus dones, pero si la cerramos, pues no nos los va a dar. Repito, no podemos hacer nada para merecerlos, pero sí podemos extender la mano y abrirla para que nos lo dé si a él bien le place. Y en este tipo de dones, por ejemplo, son el don de lenguas, que es un don de oración, pero para eso vamos a tenerle que ceder nuestra boca, nuestra lengua a Dios, para que entonces si el Espíritu Santo nos quiere dar ese don, comience a orar con nuestra boca y nuestra participación y ayuda, orar a Dios en don de lenguas. O quizás el don de profecía, donde a lo mejor nos viene como cierto sentido de algo que Dios quiere decirnos a nosotros. No de una manera audible, lo vamos a escuchar, pero como cierto sentir otra vez de que yo siento que Dios quiere decirnos esto el día de hoy. O el don de tener a lo mejor el don de sanación. Eso no quiere decir que siempre que oremos por alguien se va a sanar, ¿no? Pero para poder ejercitarnos en el don de sanación, porque a lo mejor sentimos que Dios nos quiere usar de esta manera, pues vamos a tener que comenzar a orar por la gente una y otra vez, pues para que si Dios quiere lo sane y si no, no. El don de sanación no es algo mágico, pero para que Dios nos use, tenemos que orar por la gente para que se sane. Hermanos, hermanas, cobremos conciencia entonces de la inhabitación de Dios en nuestro corazón. Busquemos a Dios, busquemos su presencia a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Ahí mora Él como un huésped que está esperando a que volteemos nuestra mirada hacia nuestro interior y lo descubramos ahí. Descubramos entonces más de su amor y de su predilección, que descubramos el poder que Él nos quiere dar para vivir de una manera diferente, para ser transformados en Cristo y también que podamos entonces dejar que Él nos dé sus dones, los dones que Él quiera para su mayor gloria y para edificar el cuerpo de Cristo y edificarnos mutuamente. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, David. Con mucho gusto. Voy a tener que retirarme luego, porque tengo un compromiso y todavía tengo que agarrar el carro, ¿verdad? Pero pues agradezco mucho la invitación que me han hecho. Que Dios los bendiga. MCM es un movimiento increíble, es grandioso lo que el Señor está haciendo a través de ustedes. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahora sí, mis hermanos, los que van para San Pío, a su asamblea, cada uno a su asamblea ahora sí correspondiente, mis hermanos. ¿Sí? Saludamos a todos los hermanos del curso de vida en el Espíritu. Vamos a pasar en este momento a iniciar con nuestra asamblea de oración. ¿Listo, Carlos? Dame un momento, Alberto. Déjame Sí. arreglo una cosa acá con Facebook. Listo, Beto. Gracias.